María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La podés escuchar los miércoles desde las 15 por Radio UNDAD. Según los datos publicados por el INDEC, en nuestro país la tasa de desocupación del primer trimestre 2024 fue del 7,7%, más de 1 millón de personas que buscan trabajo activamente y no lo consiguen. Una alza de 2 puntos con respecto a los datos arrojados por el mismo INDEC en el último trimestre de 2023. Y la mayor preocupación social hoy en el miedo a perder el trabajo y no ya en la inflación. Ante la precariedad laboral y la falta de pago de sueldos y aguinaldos, el domingo pasado hubo un festival solidario en apoyo a los trabajadores de este multimedio, donde salimos a decir nuestra palabra cada viernes. Un multimedio que tiene tantas décadas de existencia y que hoy vive sus horas más críticas. También en estos días hay marchas por reclamos laborales. Al cumplirse 72 años de la muerte de Eva, la Juventud Sindical de la CGT convocó a una marcha de antorchas desde la sede de la calle Sopardo hasta la Catedral. Y el próximo 7 de agosto habrá otra marcha por San Cayetano y la tradicional procesión rogando por pan, paz y trabajo. En la cultura cristiana el patrono del trabajo es José, el carpintero. Pero aquí, entre nosotros, ese lugar lo ocupa San Cayetano y su festividad es la segunda en importancia después de la celebración a la Virgen de Luján, patrona del país. Cada 7 de agosto, miles y miles de personas caminan hasta las iglesias que están bajo su nombre para agradecer o para pedir trabajo. Según la leyenda, un campesino de principios del siglo XIX vio una imagen del santo camino de su casa. Una sequía de meses estaba arruinando sus campos. El hombre se bajó de su carreta y le rezó, vaya a saber dónde, a aquella imagen, pidiéndole que salvara sus trigales y dejándole como ofrenda unas espigas que tenía en mano. Antes de llegar a su casa, se desató una tormenta y llovió a raudales y los trigales se salvaron. Así, unos por otros, comenzaron a pedir y a agradecer el trigo para el pan de cada día, y el santo pasó a ser conocido como el santo de la espiga, el patrono del pan. Decir pan es decir trabajo, o mejor dicho, decir trabajo, es decir, acceder al pan. Y también es decir compañeros, personas que comparten el pan. Que eso quiere decir esa palabra cuyo significado profundo a veces olvidamos. María Antonia Paz y Figueroa fue quien comenzó el culto a San Cayetano entre nosotros. La vida de Mamantula, apodo amoroso que le dieron los quechuas en su adolescencia, recientemente santificada, es sorprendente. Nació en 1730 en una rica familia de encomenderos en Villa Silípica, Santiago del Estero, donde hay un santuario y un templete para ella. A los 15 años desafió a su padre avisando que ni se casaría ni sería monja. Su familia la expulsó de la casa, ella decidió ser laica jesuita y con los jesuitas aprendió a leer y escribir. Cuando ellos fueron expulsados, tomó para sí la causa. Recorrió, dicen que a pie, más de 4.000 kilómetros, contagiando aquella labor social y espiritual. A los 40 años emprendió el viaje de su vida para llegar con un grupo de mujeres a Buenos Aires, donde fundó la Casa de los Ejercicios, que actualmente sigue funcionando como retiro, el edificio colonial más antiguo de la ciudad por el que pasaron los gestores de la Revolución de Mayo y también personas de estratos sociales vulnerables que ahí se alimentaron y alfabetizaron. La primera imagen de San Cayetano se veneró en esa casa que ella fundó y fue luego trasladada al barrio de Liniers, donde se levantaron un colegio y una capilla. El santuario de Liniers, que todos los 7 de agosto reúne a miles y miles de peregrinos, es el que más cantidad de fieles recibe, pero el clamor se vive en todas las iglesias y parroquias de ese nombre, de esa advocación en el país.
Pero a todo esto, ¿quién fue y qué singularidad tiene este santo cuya veneración ella propició? Gaetano de Thiene, venerado como San Cayetano, era hijo de condes, nacido en Vicenza, Italia, presumiblemente en 1480, fines de la Edad Media. Doctorado en Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Padua, fue escritor de letras apostólicas y trabajó en la curia romana. Pero a medida que su vida avanzaba, se dedicó más y más a la atención a los enfermos, especialmente a aquellos considerados incurables. Así fundó el Hospital de Incurables de Venecia y el de la Misericordia de Vicenza, y se esforzó por restaurar en la iglesia de su tiempo el modo austero de vivir de los apóstoles, para lo que fundó una orden sacerdotal que tenía como regla no poseer ni pedir nada, sino vivir únicamente de las limosnas que los fieles ofrecieran espontáneamente. La iconografía lo representa con el niño en brazos, rodeado de luz, con unas espigas en la mano, y en las estampitas que encontraba en las casas de mi pueblo siempre había, además, unas espigas verdaderas agregadas al clavo de donde colgaba el cuadro. Para paliar las necesidades de los más pobres, en el momento histórico en el que le tocó vivir, el momento en que nacían la usura y los primeros banqueros, él fundó la organización de beneficencia Monte di Pietà, el primero de la historia, aquel lugar que, antes de ser ese sitio, después replicado en el mundo entero, a donde fuimos más de una vez a empeñar un anillo, la pulsera regalo de los 15 o la máquina de escribir, fue un lugar de préstamo para personas pobres sin cobro de intereses, como alternativa a aquellos primeros usureros. Aquella institución de nobles fines por él creada se convirtió más tarde en el Banco de Nápoles, uno de los bancos históricos más importantes y antiguos, y el más antiguo de Italia, ya que sus orígenes se remontan a los llamados bancos públicos de instituciones de caridad que surgieron entre los siglos XVI y XVII. El banco más antiguo en el mundo, en operación continua, por cierto, que ya no dedicado a prestar dinero sin intereses y menos aún a los pobres, pero todavía de capitales italianos, dejó de ser un banco independiente y desde 2018 es una subsidiaria del grupo Intesa San Paolo, que en el nuevo plan de negocios del grupo dejó de llamarse ya Banco de Nápoles. Esto para que ya nada quede de aquel monte de piedad creado por este Cayetano, al que nuestro pueblo le ruega que ablande el corazón de los usureros de hoy. Hasta la próxima. Los miércoles, desde las 15. De Boca en Boca está en la radio pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.